siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. El testimonio que trasciende. El testimonio que trasciende. Hermanos, es clave hablar del testimonio. Lo cierto es que las iglesias, cuando se vuelven muy religiosas, muy cumplidoras de rituales, de formas, de estructuras solamente, ¿cierto? Se vuelven superficiales porque le dan importancia a estas cosas más que a una vida plena, a una vida de testimonio en Cristo. Nosotros somos llamados a ser luz del mundo, a dar testimonio del Evangelio. El texto clave de este pasaje que hemos leído, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis todos a todos los santos, habiendo oído de vuestra fe, o sea, se escuchaba, se hacía notar, había, ¿cierto? Como quien dice, un mensaje, una comunicación de alguna manera, que ellos estaban, ¿cierto?, viviendo la verdadera fe en Cristo y el amor entre los hermanos. Por eso era un testimonio notorio que tenía, ¿cierto?, esta iglesia, pese también a que habían problemas en ella, como el intento por introducir doctrinas falsas de parte de algunos que estaban equivocadamente sirviendo al Señor. Pero el apóstol Pablo, ¿cierto?, les resalta esta condición de que ellos estaban haciéndose notar por vivir, ¿cierto?, una fe sincera delante de la presencia del Señor. ¿Qué es el buen testimonio? Es el reconocimiento de ser coherentes con la enseñanza que se predica. Es una buena imagen pública de una vida consagrada a Dios. El testimonio es el resultado de una vida consagrada. Es el resultado de una vida comprometida, de una vida entregada, de una vida, ¿cierto?, rendida a Cristo. El Señor Jesús es el ejemplo de todas las cosas. Él es el primero que nos da buen testimonio, porque la Biblia dice en Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos daban buen testimonio acerca de Jesús. Todos. Eso debe ser lo que nosotros debemos procurar, que todos den buen testimonio acerca de nuestras vidas, no para engrandecimiento nuestro, no para que nosotros seamos notados, sino para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amados hermanos, también la Biblia nos habla de hombres de buen testimonio que en la iglesia primitiva, ¿cierto?, aparecieron. De hecho, uno de los requisitos que se puso para elegir a los 7 diáconos de la iglesia, ¿cierto?, allí en Hechos 6, es que sean de buen testimonio, llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo. También hubo hombres, por ejemplo, como Ananías, la Biblia dice que fueron hombres llenos de buen testimonio. Todos daban buen testimonio de él. Incluso Timoteo, este joven discípulo, allí relata en Hechos 16, 1 y 2, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice la última parte, el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Hermanos, la iglesia debe caracterizarse por tener un buen testimonio. Una iglesia de buen testimonio trasciende tanto a las demás congregaciones como a la sociedad en general. Por eso es que debemos procurar eso, por sobre todas las cosas, más que tener, ¿cierto?,
muchas cosas, muchos bienes, incluso como congregación, más que tener el mejor coro, por así decirlo, ¿cierto? O más que tener cosas que son importantes, sí, sin duda, y qué bueno que estén así. Pero más que todas estas cosas, lo mejor es procurar un buen testimonio como iglesia. La iglesia debe procurar ese buen testimonio. ¿Saben por qué? Porque ese buen testimonio glorifica a Cristo. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es glorificado a través del buen testimonio que pueda dar la iglesia. Para que una iglesia disfrute de un buen testimonio, debe ser formada en la sana doctrina de la palabra de Dios. Pablo siempre le encargaba ¿cierto? A Timoteo que predique la sana doctrina. Y la sana doctrina es la enseñanza pura de la palabra, que nos habla, ¿cierto?, de la santidad, que nos habla de la pureza, que nos habla del amor, que nos habla del perdón, que nos habla de una fe no fingida, de un amor no fingido, etcétera. Esa es la sana doctrina. Y esa enseñanza clara y firme, entregada a una iglesia, hará que la iglesia sea santificada. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra santifica, la palabra purifica, cuando es recibida con el corazón. Debe entonces una iglesia que quiera disfrutar de un buen testimonio, es que cada uno de sus miembros procure ese buen testimonio. Porque realmente, amados hermanos, no es el buen testimonio de la institución, es el buen testimonio de sus integrantes, de sus miembros. Si tú y yo damos buen testimonio, la iglesia dará buen testimonio y Cristo será glorificado. Amados hermanos, aquí Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo primero que Pablo enseña es que el buen testimonio se sostiene en la oración, siempre orando por vosotros, se sostiene en la oración, porque un cristiano que ora y se entrega en la oración será un cristiano más consagrado, una cristiana más consagrada, más santificada, porque la oración, ¿cierto?, le lleva a una comunión profunda con Dios. Es el medio que nos permite estar en contacto con Dios. Como dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entrar al lugar santísimo es entrar a la presencia misma de Dios Padre. Y eso es a través de la sangre de Jesucristo. Cuando oramos, cuando buscamos su rostro, estamos en su presencia. El medio para pedir fortaleza espiritual es a través de la oración. El mismo apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, también ora por la iglesia de Éfeso. También ora por cada iglesia. Él aquí en Éfeso capítulo 3, versículo 14 en adelante dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está indicando que él está orando, ¿cierto? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, a través de la oración podemos pedir fortaleza. Por eso que cuando oramos, le podemos pedir al Señor, dame fuerza, Señor, dame fortaleza, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu. Pedimos la presencia de Dios en nuestras vidas, el ser fortalecidos delante de Él, porque tenemos, ¿cierto?, que enfrentar muchas veces dificultades, pero si nosotros estamos fortalecidos en Cristo, vamos a tener victoria. Es el medio también o la instancia para ser tratados por Dios. A través de la oración somos tratados por Dios. Porque llega un momento que nosotros, delante de la presencia del Señor, cuando oramos, reflexionamos acerca de nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que usted reflexiona delante de Dios respecto a su vida. Como lo decía el salmista David en el Salmo 139:23, cuando oraba a Dios, le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es un tiempo para pedir a Dios que nos examine y el Espíritu Santo trabajará en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos dirá, mira, en esto no estás bien, esto te falta.
te falta más profundidad de vida cristiana, te falta quizás dedicar más tiempo a las cosas espirituales, te falta a lo mejor tener una vida más comprometida con el servicio en la causa de Cristo. Siempre al cristiano que es sincero y que busca de todo corazón, Dios le mostrará cuáles son las cosas en las cuales está fallando y también, ¿cierto?, le dará la ayuda y la dirección para superarlas. Amados hermanos, a través de la oración es como podemos llegar a Dios con nuestra adoración personal y nuestras peticiones. Porque ¿quién no tiene peticiones? Todos los días estamos llenos de peticiones, tanto personales como de otros. Como siempre se menciona en los cultos, hay peticiones, hay que orar por los hermanos, hay que interceder por otros. Y eso se hace a través de la oración, amados hermanos. Por eso Pablo coloca como primer acento que el testimonio, el buen testimonio, es el fruto de una vida de oración, de una vida de oración, de una vida consagrada a Dios. El creyente que ora tendrá fuerzas para desarrollar un eficaz testimonio ante el mundo y la iglesia. Tendrá una actitud cristiana, porque la oración lo trabajará. Tendrá victoria sobre las tentaciones. Una vez un hermano contaba que iba por la calle y cierta persona lo insultó y lo desafió. Y él dijo en ese momento que contaba esa situación, decía, gracias a Dios que había orado y me sentí fortalecido para no responder. Hermanos, porque la oración nos fortalece para no ser llevados, ¿cierto?, por nuestros impulsos humanos, carnales, terrenales, que desprestigian el evangelio muchas veces. El cristiano que ora puede llegar a ser también esa luz al mundo. Yo he visto y me doy cuenta y creo que la oración es como el combustible de esa luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, hablando de nuestro testimonio, de nuestra vida cristiana ante los demás. Esa luz brillará si tiene combustible, como las lámparas, ¿cierto? Las lámparas tenían que tener combustible para poder tener luz. ¿Cómo usted llena de combustible su alma? A través de la oración. La oración, como dice el cántico, es alimento. La oración nos hace, ¿cierto?, llenarnos de la presencia del Señor para poder brillar para la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Amados hermanos, hermanos amados, también Pablo aquí nos habla de que el testimonio que él escuchaba de los colosenses, ¿cierto?, era el testimonio de la fe en Cristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. No se trata de una fe general en Dios, como muchas veces, ¿cierto?, la gente dice, yo creo en Dios. Otros, cuando están muy afligidos, se acuerdan de Dios y piden a Dios y claman a Dios. Creen en Dios en forma general. Pero la fe en Cristo Jesús es mucho más profunda, es mucho más comprometida, es mucho más clara y más categórica. No es superficial, no es relativa, no es por si acaso, no es cuando me convenga, no es cuando tenga, ¿cierto?, alguna necesidad solamente. La fe en Cristo Jesús es una fe sólida, sólida. Bueno, la Biblia nos define qué es la fe. En Hebreos 11:1. Ustedes saben ese versículo, todos lo sabemos, lo podemos recitar de memoria, a ojos cerrados si quiere. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, eso dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos en las promesas de Dios. Nosotros esperamos en la respuesta de Dios. Es la certeza de que Él va a responder mi oración. Es la certeza de que Él se va a manifestar y que va a obrar en mi favor. La convicción de lo que no se ve. Incluso a Dios no lo vemos físicamente, pero estamos convencidos de que Él es real, que Él es verdadero. No vemos, ¿cierto?, muchas cosas que Él nos ofrece en su palabra, como por ejemplo un cielo, una gloria eterna. No la vemos físicamente, pero creemos que es una realidad, estamos convencidos. Esa es la fe. Andamos por la fe, dice Pablo, no por las vistas. Pero sin fe, dice el versículo 6 de Hebreos 11, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Y así es. Por eso es que los discípulos pedían al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe. Nosotros también podemos pedir a Dios que nos fortalezca en fe, que aumente nuestra fe, que nos ayude a vivir en fe. Pero, amados hermanos, ¿saben ustedes? La fe va a crecer cada vez que es probada, cada vez que es probada. Porque si lo tenemos todo a la mano, entonces, ¿cómo vamos a creer? Vamos a creer. En algún momento algo tendrá que faltarnos, en algún momento a lo mejor nos vamos a enfermar, en algún momento vamos a pasar una prueba, y es allí donde tenemos que confiar en Dios, en un Dios que puede hacer todas las cosas, que para Él no es nada imposible. Amados hermanos, la fe en Cristo, en primer lugar, es una fe para salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, entonces lo primero que ocurre es de la fe en Cristo, es la persona que cree en Cristo es salva. No, ¿cierto? Solamente una creencia general en Dios. No, creo en Cristo, que Él murió para salvarme, que Él murió para redimirme, que su sangre fue derramada para limpiar mis pecados y que su obra en la cruz del Calvario es poderosa para darme salvación y vida eterna. La fe en Cristo es también una fe que nos transforma, que nos cambia, porque aquel que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Todo ese pasado en el mundo, todas esas cosas que vivíamos en el mundo, de cómo pensábamos, de cómo actuábamos, de cómo hablábamos, de cómo nos conducíamos, todo eso pasó, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Es una fe que nos transforma, una fe que cambia nuestro carácter, cambia nuestros pensamientos, cambia todo lo que somos, amados hermanos. Eso es el testimonio. Por eso es que la fe que hace que haya testimonio es la fe en Cristo, porque es una fe que transforma, que cambia, que hace nueva criatura, que hace un nuevo ser, una nueva persona para la gloria del Dios Todopoderoso. Es la fe en la persona de Cristo, en su obra en la cruz, en su poder, en su autoridad. Es la fe en el Cristo vivo, en el Cristo real que está con nosotros. Es la fe en un Cristo verdadero, en un Cristo que está en nuestras vidas y que incluso muchas veces lo sentimos. Es la fe en un Cristo victorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un Cristo real, un Cristo que está en mi vida, que está en mi ser, que está en todo lo que soy y todas las cosas giran en torno a su gloriosa persona. En la fe, en las promesas fieles de su palabra. Los hombres y mujeres de fe son los que impulsan el desarrollo de la obra de Dios, porque son personas que creen a la palabra, que creen a la palabra, que creen a las promesas. Son personas que creen en ese Dios que provee, que creen en ese Dios que se manifiesta con poder. Las personas de fe son personas que proyectan la obra de Dios, el desarrollo de la obra de Dios. Por eso, amados hermanos, no juzguemos cuando alguien cree en un Dios grande, porque nosotros debemos ser esos que creemos en ese Dios grande. Una persona de fe es una persona de buen testimonio, sin duda, porque no es solamente creer y decir yo tengo fe, pero si tu vida no cambia, si las vidas de las personas no son transformadas, es una fe superficial. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tú crees? Los demonios también creen y tiemblan. No es una fe superficial, es una fe que cambia, que transforma, que nos hace nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Es el testimonio de la esperanza. Porque nosotros sabemos que esta vida aquí no nos pertenece. Somos pasajeros, somos peregrinos, somos advenedizos, somos personas que vamos para un lugar más especial, para una patria, ¿cierto? Como cantamos, de mayor claridad, de una realidad, amados hermanos, que no podemos explicarla con palabras, porque es algo que la Biblia nos describe, ¿cierto? Un cielo nuevo, una tierra nueva, la nueva Jerusalén,
un lugar especial en su presencia. Voy pues a preparar moradas para vosotros. Son moradas preparadas en los cielos para la iglesia. Y nosotros tenemos esa esperanza, porque la Biblia dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza es una esperanza que está guardada en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Es el anhelo de todo cristiano. Como cantaba, ¿cierto?, mi hermana Esther, cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Y luego dice, en la última estrofa de este himno, por ejemplo, día feliz veré creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí y mi alma gozará cerca de ti. ¡Aleluya! Cuántos se gozan de que un día estaremos en la presencia del Señor. Por eso es que Pablo decía que no estimaba preciosa su vida. Por eso es que los hombres de la iglesia primitiva menospreciaron esta vida, menospreciaron las cosas terrenales. Pablo decía, todo lo estimado como basura para ganar a Cristo, porque lo que nos viene, lo que se nos ofrece en la presencia de Dios es mucho más grande, mucho más significativo para la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es la esperanza de que un día Cristo volverá por su iglesia a la tierra nuevamente. Como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que ocurrirá cuando Cristo venga en las nubes. Porque también como iglesia nosotros cantamos y proclamamos que Cristo volverá nuevamente, ¿cierto? Por su iglesia, por su pueblo. Eso lo enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Nos habla claramente de que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Dice, será como un relámpago. Será, ¿cierto?, algo maravilloso cuando Él venga en las nubes y se lleve a su iglesia. Esa también es la esperanza que tenemos nosotros. Esperamos en el Señor que se manifieste un día y nos lleve de esta tierra, lleve a su iglesia, se la arrebate, ¿cierto? Porque la Biblia dice que seremos arrebatados de esta tierra para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Es la causa por la cual nos guardamos para Dios, porque tenemos esperanza y sabemos de que esta vida aquí, ¿cierto?, no es para quedarnos siempre. En algún momento volaremos a la presencia del Señor. Como muchos ya, millones ya han partido a la presencia de Dios, que ya están cantando junto a los ángeles de la presencia del Señor. Pero la Biblia dice que, dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Y también lo dice el versículo 3. Mire lo que dice aquí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza, usted tiene esta esperanza en su corazón de ver al Señor un día, de verle tal como Él es. Si esta esperanza está abrigada en nuestros corazones, entonces nosotros procuraremos la pureza de nuestras vidas, santificarnos en la presencia del Señor, que el Señor nos ayude para renunciar al pecado, que el Señor nos ayude para renunciar a la inmundicia, que el Señor nos ayude para renunciar al materialismo, al amor por las cosas terrenales, que el Señor nos ayude, porque realmente nosotros no debemos estar afanados en esta tierra, sino esperar lo que viene. Y el que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, porque un día le veremos tal como Él es. Alabado sea el nombre del Señor. Como dice la alabanza, ya llegará ese día en que a los cielos me iré, cruzaré el infinito, ¿cierto?, cantando. Lo sé. Habrá un coro angelical en presencia de mi Dios. ¿Cuál torrente su canción se oirá? ¿Cierto? Y la segunda parte dice, le veremos como Él es, tal como Él es. Gloria a Dios. Y también en Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice de esta manera,
y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y también cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de la iglesia se sostiene en que nosotros esperamos al esposo, que nosotros como esposa del Cordero esperamos al esposo, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. La santidad conviene a tu casa. Nos conviene vivir la santidad, nos conviene vivir la pureza del evangelio, porque estamos esperando a aquel que va a llevar a una iglesia, como dice Efesios 5, a una iglesia sin manchas y sin arrugas. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios santifique a su pueblo, que Dios santifique a su iglesia, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que el poder de su Espíritu Santo pode, corte lo que está malo, lo que no sirve, lo que no glorifica el nombre de Dios, lo que no da honra a Cristo, sea sacado de nosotros para que quede en nosotros solamente el oro, el oro, el oro, la fe, ¿cierto? Probada, que es, ¿cierto? Como el oro en el crisol. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, estamos hablando, ¿cierto?, del testimonio. Ahora la palabra de Dios nos habla de que el testimonio que trasciende es el testimonio que lleva fruto y crecimiento espiritual. Lo dice el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire, así como lleva fruto, dice, y crece también en vosotros. Lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, el testimonio es aquel que lleva fruto y crecimiento espiritual. Somos llamados, hermanos, a ser árboles. Dios habla, dice en Isaías, que seremos llamados plantío de Jehová. Plantío de Jehová. Cada uno de ustedes es un árbol espiritual. Como dice el Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurado el varón, ¿cierto? El hombre. Aquel hombre que, ¿cierto?, no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Somos llamados a ser árboles, árboles que den fruto y que den buen fruto. El Señor dice en Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, ¿cierto?, un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. No puede. Es contraproducente, es contra naturaleza. Así ocurre. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así se conocerá la iglesia. Así se conocerán los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, los verdaderos predicadores de la palabra. Son conocidos, deben ser conocidos por su fruto. Por eso usted no escucha, cualquiera escuche cuando también sepa que hay frutos. Hay vidas transformadas, hay vidas cambiadas. Esos son los buenos frutos. Porque el árbol que da malos frutos, que dice la Biblia, va a ser cortado y echado al fuego. Así dice la palabra de Dios. Pero nosotros somos llamados a dar buenos frutos. Frutos que demuestren un verdadero arrepentimiento. Como decía el apóstol, el Bautista, ese gran siervo de Dios que le hablaba a los fariseos, que le hablaba al pueblo de Dios, a los escribas y a todos, y le decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis en vosotros, hijo de Abraham somos. Lo más importante es hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, una vida que demuestre que hay un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Porque si yo me he arrepentido de mis pecados, entonces ya
no vuelvo a ese pecado o lo repudio, ¿cierto? Y me es incómodo, el pecado me es incómodo. Amados hermanos, el apóstol Pedro, hablando de manera muy fuerte, dice que aquellos que vuelven atrás son como el perro que vuelve al vómito y como el puerco que vuelve al barro. Terrible. Usted puede ver un cerdo en un barrial, ¿cierto? En el fango, bañándose felizmente en el barro. Usted lo puede sacar de allí, lo puede manguerear, lo puede limpiar y dejarlo blanquito, limpiecito. Pero se descuidará y ese cerdo volverá nuevamente al barro, porque allí está su hábitat, allí está su condición natural. Así es todo aquel que vuelve al pecado antiguo. Por eso la Biblia dice que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Yo le hablo aquí a hermanos bien consagrados. Me gustaría que esta predicación la escuchen muchos más, aquellos que a lo mejor andan ahí nomás, que a lo mejor sus vidas no cuadran mucho con la palabra de Dios, para que realmente les cale la palabra en sus mentes, en sus corazones, amados hermanos. Los frutos que son el testimonio, el resultado, ¿cierto?, de una vida consagrada a Dios, resulta de una vida llena de buenas obras. Es una vida llena de buenas obras, porque las obras no son para salvación, ya está claro. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es que alguien va a ser salvo porque hace mejores obras que otro, o hace más obras que otro. No. Dice, porque somos hechura suya, dice el apóstol Pablo, creados en Cristo para buenas obras. O sea, las buenas obras son el resultado de esa transformación, de esa obra poderosa del Espíritu Santo. Cuando usted y yo hemos creído en Cristo, vino el Espíritu Santo, nos cambió, nos transformó y nos hizo útiles para buenas obras, para que hagamos buenas obras, para que le hagamos bien al prójimo, para que hagamos la voluntad de Dios, para que honremos el nombre de Cristo, para que ayudemos al necesitado. Buenas obras que nacen de una vida transformada, no buscando, ¿cierto?, agradar a Dios a través de ellos, sino que más bien como un resultado natural de una transformación. Eso da buen testimonio delante de los ojos de Dios. La vida espiritual del creyente es de crecimiento. Dice, una vida que lleva fruto y va creciendo, va creciendo. Amados hermanos, hay muchos que padecen de enanismo espiritual. ¿Cierto? Este es un concepto, no lo quiero plantear en forma despectiva, pero sí, ¿cierto? Cuando una persona no crece, tiene un problema físico probablemente. Tiene una condición que ya lo dejó así, en una condición. Hay personas que son pequeñas, demasiado pequeñitas, que se llama enanos, ¿cierto? Muchos de ellos son cristianos, son hijos de Dios. No vamos a cuestionar su condición porque son personas especiales igual. Y son personas que también, incluso algunos son predicadores de la palabra de Dios, son siervos de Dios. Pero en cuanto a lo espiritual, no debemos dejar de crecer. No debemos estancarnos, no debemos quedarnos pequeños, debemos crecer. El llamado es a crecer. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia, en estatura y en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. La mirada del cristiano es crecer en las cosas de Dios, es un crecimiento en la fe, como hablábamos, es un crecimiento en el servicio, en la obra de Dios. Algunos llegaron a la iglesia tímidamente, ¿cierto? Se entregaron al Señor, a veces no sabían qué hacer en la iglesia, qué poder hacer. Algunos apenas ni siquiera sabían orar. Tenían miedo a todo, les preocupaba, se ponían nerviosos y los nombraban incluso del púlpito. Pero con el tiempo ellos se consagraron a Dios y se entregaron en las manos de Dios y comenzaron a hacer cosas dentro de la obra de Dios. A lo mejor a recibir, ¿cierto?, la ofrenda, que también es un acto muy lindo, muy especial, muy honroso. Levantar una corta oración, dar un testimonio cortito, quizás pedir a orar por alguien, una petición, y después comenzaron a desarrollarse en el servicio en la obra de Dios. Después aprendieron, por ejemplo, a coordinar, aprendieron a dirigir, aprendieron a hacer tantas cosas en la obra de Dios que ahora
se ve que han desarrollado su vida espiritual, han crecido espiritualmente. Y no digo que solamente los que coordinan han crecido, porque también hay otros que a lo mejor no coordinan porque no tienen ese don, pero sí son personas de oración, son personas que han madurado en las cosas espirituales, son personas firmes, sólidas en la fe, porque ese es el crecimiento, esa es la madurez cristiana, que seamos sólidos. Muchos cristianos, ¿cierto? Que a lo mejor no están haciendo cosas públicas, pero que sí están allí siempre con una palabra, siempre con una actitud que demuestra que son personas que han aprendido a estabilizarse en el Evangelio. Eso es crecimiento. Crecimiento en el conocimiento de la palabra también. Crecimiento en la gracia. Crecimiento en la sabiduría. El crecimiento del cristiano. La Biblia dice que la luz, que el cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, ¿cierto? Hasta que el día es perfecto. Hasta el cenit. Hasta allí tenemos que llegar, ¿cierto? En nuestro desarrollo espiritual. Que el Señor nos ayude. Porque todos podemos crecer en el Evangelio. El testimonio que lleva fruto y crecimiento, amados hermanos, y también numérico, porque tenemos que crecer como iglesia. Estamos viviendo una pandemia y a lo mejor algunos dirán, bueno, en condiciones de pandemia no podemos predicar, no podemos hablar. Pero, amados hermanos, se está escuchando de que hay casos en que las personas se han convertido a Cristo y se van integrando. Usted puede llamar a alguien y hablarle de Cristo, invitarlo a estos cultos, ya que hay algunos que a lo mejor pudiendo conectarse no se conectan siendo cristianos. A lo mejor esas personas tienen un espacio ahí para que puedan ser parte también del cuerpo de Cristo. Porque tenemos que crecer como iglesia. Yo no me conformo en estas condiciones. Mi anhelo es crecer, es que crezcamos numéricamente también, que tengamos ganancia de alma. Y quién sabe si en las condiciones en algún momento dado podemos hasta bautizar a alguien. Sí, amados hermanos, no renunciemos, no renunciemos. Cristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Podemos ganar almas. ¿Se pueden convertir las almas en este tiempo? Sí, se pueden convertir, porque el poder de Dios es el mismo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Iglesia, hermano, hermana, tú estás llamado a seguir predicando el Evangelio, a seguir sembrando la palabra de Dios para que haya ganancia de almas, para la gloria del Señor. Aleluya. Hermanos amados, aleluya, gloria a Dios. Estamos hablando del testimonio. El testimonio también se imita de líderes ejemplares. Mire, aquí aparece un hombre que se llama Epafras. En el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mire, como lo habéis aprendido de quién, de Epafras. Ellos tenían una persona que era del mismo lugar de Colosa, que era, cierto, por así decirlo, una persona nacida y criada en Colosa. Y ellos habían aprendido de él porque él era un hombre fiel. Pablo le llama fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo. Y Epafras era un hombre, un líder. Y era un hombre fiel a Dios. Hermanos, amados hermanos, también era un hombre de oración. En Colosenses 4:12 dice que este hombre oraba por los hermanos de Colosa, clamaba por ellos. Hermanos, los líderes que van al frente de la obra tienen el deber de ser ejemplo de los demás. Hoy se va a nombrar una junta oficial. Y le digo a mis hermanos de la junta oficial, ténganlo bien claro. Ustedes no le sirven al pastor. Ustedes le sirven al Señor. Amén. Hermanos de la junta oficial, no los quiero ver ausentes de los cultos por Zoom. Deben estar aquí dando el ejemplo. Vamos a nombrar una junta oficial para que sea responsable y sean comprometidos, no con el pastor, sino con la causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que así sea con la ayuda del Señor. Los hermanos que van al frente de sus departamentos
también tienen que ser ejemplo a sus hermanos en servicio, en devoción, en compromiso, en entrega, en fe, en amor, en búsqueda, en consagración, en ánimo, en aliento. Deben estar allí, alentando a los demás. Y no solamente los hermanos que van al frente, sino también todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Epafras era un hombre, un ejemplo de cristiano para los hermanos de Colosa. Debe ser, ¿cierto? Un ejemplo también para los que sirven en la causa de Cristo. De tal manera que, hermanos, te dice que Pablo allí, cuando le escribe a Filemón, le dice, te saluda también Epafras, consiervo de mis prisiones. También estuvo preso Epafras. Vale decir, este hombre era un hombre que también estaba no solamente para estar al frente, no solamente para tener un cargo, estaba allí para estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. No era un hombre cómodo, no era un hombre servido, era un hombre que servía y estuvo en la cárcel por la causa de Cristo. Por eso que los que van al frente deben estar dispuestos a veces a sufrir también por la causa del Señor. Aleluya. Cuando fallan los que van al frente, como sea la obra de Dios, es afectada en su testimonio. Al contrario, teniendo hombres y mujeres fieles liderando a la iglesia, el testimonio de la iglesia se fortalece, amados hermanos. Gloria a Dios. Hoy hemos hablado del testimonio. Y siempre me ha gustado esa alabanza, cual ciudad sobre un monte edificada. Ustedes la han escuchado, ¿cierto? Una hermosa alabanza que nos habla de hacer resplandecer nuestra luz. La vamos a leer. Dice, cual ciudad sobre un monte edificada no se puede esconder. Que la luz de Dios sea en ti reflejada. Haz tu luz resplandecer. El coro dice, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer. Cuídate que el mundo no se asombre por un mal paso que en ti vea. No deshonres de Jesús el santo nombre, haz tu luz resplandecer. Y la tercera estrofa dice, mire lo que dice, algo práctico. Caminando tú por plazas o por calles. En el hogar, sí, en el hogar importantísimo. O en el taller, en el trabajo. Diga un ejemplo de un cristiano en ti se halle, haz tu luz resplandecer. Aleluya. Que el Señor brille en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer. Gracias, Señor, por su palabra. Oremos y demos gracias. Padre Celestial, delante de tu santa presencia estamos, dándote gracias por tu palabra, por tu amor, tu bondad, de cómo tú a través de tu palabra nos llamas, Señor, claramente la atención para dar un buen testimonio ante el mundo, ante la sociedad que nos rodea. Porque tú quieres hombres y mujeres que seamos verdaderos embajadores en nombre tuyo aquí en la tierra, para representar dignamente el reino de Cristo. Fortalece a mis hermanos y mis hermanas. Fortalece sus vidas, Señor, sus corazones, aliéntalos, porque contigo todo es posible. Con tu ayuda podemos ser buenos cristianos. Con tu ayuda podemos ser buenos ciudadanos. Con tu ayuda podemos ser un ejemplo de vida cristiana, tanto para la iglesia, para la familia, como para el mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.